¿Se ve bien? Sí, se ve correctamente. Sí, está llegando bien. Vale, pues como ha comentado nuestro compañero Tony, vamos a hacer un webinar sobre el Red Team. No siempre lo mejor es lo más difícil. Y lo vamos a presentar Roger Martín y yo, Mario Ballester. ¿Vale? Explicaremos un poco sobre qué es el Red Team, sobre el Red Team, Blue Team, qué es un ejercicio Red Team y qué metodología aparece en esta, ¿vale? Además, os traeremos todo el tema de los vectores multidimensionales, donde serán un ejemplo de cada ámbito, ¿vale? Haremos un ejemplo. ¿Qué es el Red Team? ¿Vale? El equipo de Red Team es un grupo de analistas altamente cualificados que son contratados por una organización, los cuales están encargados de probar las defensas de la organización. ¿Vale? En cambio, el Blue Team son los defensores proactivos de la organización, es decir, son los encargados de securizar, controlar y monitorizar todo el tipo de tráfico del área. ¿Vale? Estos dos equipos siguen un role of engagement, es decir, el Red Team tiene la libertad de atacar cualquier activo de la organización, pero siempre teniendo en cuenta lo hablado previamente con el cliente y teniendo en cuenta de que es un ejercicio de ethical hacking, ¿vale? Tiene que ser ético. Por lo que estos dos equipos realizarán un ejercicio, ¿vale? El ejercicio Red Team. Es una simulación de un ataque dirigido en un escenario lo más realista posible, que como finalidad tiene el compromiso total de la organización. Además, se ha de demostrar el impacto real. Es decir, si estuviéramos hablando de un entorno de banca, por ejemplo, pues se demostraría el impacto con la transferencia de una cantidad ínfima, ¿vale? Como sería de un euro. Además, comentar que el ejercicio pues, tiene una duración prolongada, aproximadamente de meses, 2-3 meses, y donde pues, el Blue Team no va a ser notificado, ¿vale? No va a tener constancia, excepto pues, salvo casos excepcionales como entornos críticos, donde el responsable del Blue Team o del SOC sí que estará notificado, ¿vale? Se utilizarán tácticas, técnicas y procedimientos de los ciberdelincuentes actuales, ¿vale? Que están explicadas en el MITRE. MITRE es una plataforma pues, que nos puede ayudar, ya que resume las características de un ataque por parte de los cibercriminales. Por lo tanto, nos puede ayudar para demostrar al Blue Team cómo seguimos, qué tácticas. Además, pues bueno, pues podríamos dividir el ejercicio Red Team en los tres ámbitos: el digital, el físico y el de ingeniería social. Este ejercicio, ¿vale? Pues tiene un enfoque de caja negra. No se va a obtener ningún tipo de información sobre los sistemas por parte del cliente, por lo que se tendrá que hacer una enumeración previa. La finalidad de este ejercicio es evaluar la seguridad de la infraestructura tecnológica y evaluar las capacidades de reacción y de defensa de la organización, ¿vale? Vamos a empezar la metodología. Al estar hablando de una simulación real, se seguirá la Keychain de Microsoft. Esta Keychain es un estudio que agrupa todas las metodologías de los últimos ataques realizados por los cibercriminales, por lo que en este ejercicio no se va a improvisar nada durante la realización del ejercicio, sino que va a estar todo planificado y previamente estudiado. Y nosotros hemos dividido la metodología en la vía del ataque, que sería la Keychain, que tiene 8 fases, que ahora vamos a ella. Pruebas de ruido, borrado de huellas, todo el tema de protección y tratamiento de los datos, cómo se tratará la información obtenida, y la formación al Blue Team, que se le dará posterior al ejercicio. La Keychain se basa en 8 fases: el reconocimiento inicial, intrusión, establecimiento, escala de privilegios, reconocimiento interno, movimiento lateral, persistencia y exfiltración. La primera es reconocimiento inicial, ¿vale? Lo podemos dividir en los 3 ámbitos del ejercicio. El primer ámbito es el ámbito digital. Deberemos identificar todos los dominios y subdominios de la organización. Deberemos ubicar los web services, qué aplicaciones tienen hosteadas, localizar las bases de datos e incluso realizar un reconocimiento a nivel de redes web. En cambio, en el ámbito físico, haremos un reconocimiento de las ubicaciones, de las instalaciones y qué tipo de seguridad se ha utilizado en ellas, ¿vale? Como cámaras, videoporteros, tarjetas de acceso como NFC o RFID, etc. Por último, nos queda ingeniería social. Estudiaremos el uso de políticas utilizadas, como ya sea el Bring Your Own Device, ya que con técnicas o incluso con realizaciones de pretextos como encuestas, se podrá sacar esa información. Además, se deberá enumerar los posibles usuarios, incluso la consulta de leaks. Aunque es una fuente muy poco fiable, siempre nos dan una información acerca de los usuarios, de los correos electrónicos. Además, pues también se mirarán las redes sociales de los empleados.
hay varias herramientas que a través de Face Recognition, haciendo una rápida búsqueda por LinkedIn y utilizando este Face Recognition en otras redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn y otras redes como Pinterest y redes extranjeras, sobre todo rusas, hace un mapeo de los perfiles. La segunda fase es la intrusión. Nos referimos a intrusión al hecho de tener acceso a la red de la organización, ¿vale? Las intrusiones más exitosas son a través de intrusión física, ya sea con el despliegue de dispositivos como PAD USB o el despliegue de una Raspberry Pi, a través de Withering Hole Attacks, es decir, atacar un recurso externo a la organización que sabes que va a ser visualizado por los trabajadores de esta, como podría ser un foro. Ataques dirigidos de ingeniería social, estos son los más exitosos, ya que con un estudio previo y un buen contexto, cualquier humano, ya que el ser humano es el eslabón débil de la seguridad, puede ser víctima. Campañas de phishing e incluso pues, intrusión a nivel vía Wi-Fi. Una vez ya se ha conseguido la intrusión, nos debemos establecer en la red o en los dispositivos afectados, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas, como dónde tenemos permisos de escritura y cómo vamos a ocultar nuestro directorio. Los permisos de directorios en Windows existen los Writable Paths, que son directorios con permisos de escritura a todo el mundo y que no llaman tanta la atención. No estamos hablando de directorios como el escritorio, descargas o documentos, sino estamos hablando de algo mucho más discreto, como carpetas de instalación de drivers o incluso la cola de la impresión. En Linux, con el siguiente comando, nos mostrará por pantalla todos los directorios donde el usuario que ha ejecutado el comando tiene permisos de escritura. Además, una vez ya sabemos la ubicación, dónde vamos a ubicar nuestro directorio, tendremos que ocultar. Obviamente tendremos que utilizar nombres discretos y intentar ocultarlo, ¿vale? Para ello en Windows, aplicando el atributo +s+h, se oculta y incluso en el explorador de archivos de Windows, dándole la opción de ver contenido oculto, tampoco aparecerá. En cambio en Linux simplemente ha añadido un punto, pero no es tan agresivo, no es tan intrusivo. Una vez ya nos hemos establecido, pues pasaremos a la siguiente fase, que es intentar la escalación de privilegios. Significa conseguir permisos privilegiados, es decir, permisos de administrador del sistema. Lo hemos separado en Windows y Linux, ya que son los entornos más frecuentes en las organizaciones. En Windows, comentar que existen checklists de researchers y pentesters donde comentan qué cosas hay que tener en cuenta y dar énfasis. Existen los suggester, que está disponible en el framework Metasploit y en el script de PowerShell, que mira los parches aplicados al sistema y te indica qué exploit kernel es vulnerable. Y incluso pues, luego existen herramientas como WinPeace en un for Linux o Sherlock que automatizan todo el tema de checklist. En Linux, pues igual que en Windows, existen también sus checklists, también existe el suggester y herramientas como el LinPeace, Linenum y Linux. Herramientas igual que automatizan las tareas de las checklists. Hay herramientas como PySpy que enseñan en tiempo real los procesos ejecutados por cada usuario. Y por último, comentar Get the Fuck Out Beans, que son todo el tema de abuso de los permisos de uso. Una vez ya se ha conseguido la escala de privilegios, con totalidad pues, se realizará un reconocimiento interno. Para ello utilizaremos Bloodhound. Bloodhound es una herramienta muy, muy útil en entornos de directorio activo. Es una base de datos que correla los datos introducidos y los muestra de una forma muy visual. Muestra qué usuarios tienen sesiones en qué dispositivos, qué usuarios son membresía de qué grupos. Es muy importante, muy útil. Threadhound es el ingestor de Bloodhound, es el que proporciona los datos a la base de datos. Viene en formato de binario, un .exe y en script de PowerShell. Podemos dar el caso de que encontrarnos de entornos restringidos que no permiten la ejecución de scripts no firmados de PowerShell. Existen varias formas de evadir esta política de seguridad. Existen las 15 formas de bypassear esta execution policy a través de PowerShell y existe la forma de bypassear a través de PowerShell. Esta es muy útil cuando tenemos interfaz gráfica. Consiste simplemente en
pegar el script a ejecutar. En este caso, Sharham es un módulo que se ha de importar y posteriormente se ha de invocar, por lo que se invocará directamente desde ahí y de esa forma se ejecutará en tiempo real y no se habrá guardado el script en común. Una vez ya sea reconocido, pues se intentará pivotar, es decir, moverse lateralmente por el área. Se tendrán varias cosas en cuenta. Se tendrán en cuenta las deficiencias de configuración en rutas compartidas, como ya sean las rutas de impresión, incluso información de utilidad que podemos encontrarnos en ficheros de configuración. Nos podemos encontrar incluso credenciales. Todas las deficiencias de control de acceso se aplicarán y se utilizarán tácticas como ataques dirigidos a protocolos de Kerberos o ataques más antiguos como Paz de Hash, que con PSX aún sigue siendo muy eficaz. Problemas típicos de cuentas privilegiadas, como la reutilización de contraseñas de administrador o ataques de permisos en el directorio activo, mostrados por Bloodhound, como es el caso de WriteDHL, que es cambiar permisos, en Change Password, poder cambiar la contraseña, y MemberOf, que es membresía por lo que heredas los permisos, e incluso pues, capturar credenciales por la red, ya sea con herramientas de Responder, aplicando poisoning o con la instalación de keyloggs en los dispositivos. Una vez ya hemos conseguido saltar, habrá que crear la persistencia, ¿vale? La persistencia significa poder, en algún momento el trabajador va a apagar el ordenador y vamos a perder la shell que hemos obtenido. Entonces, tendremos que aplicar algún tipo de táctica para poder volver a conectarnos y poder volver a tener el control del sistema en el momento que nosotros dispongamos, ¿vale? Para ello, pues, se puede habilitar accesos remotos, como SSH RDP, la creación de backdoors, como la instalación de algún tipo de web shell, aplicar técnicas como RID hijacking, que consiste en la suplantación del identificador único del usuario administrador, en este caso RID 500, y asignar solo una cuenta no privilegiada, como el invitado o el guest. Además, pues, se podrán crear nuevos usuarios y la utilización de frameworks como Cobalto o Empire o alguno propio, ¿vale? Remarcar que es muy, muy importante tener y aplicar más de una persistencia en diferentes partes de la infraestructura, ya que en caso de, no de detección, sino de cambio de configuración o restablecimiento de dicha configuración que se ha modificado, tendremos que tener, no hayamos perdido todo el trabajo realizado, todas las jornadas, por lo que siempre se habrá de aplicar más de una persistencia. Y por último, la última fase es la exfiltración. La exfiltración es el método de sacar la información confidencial de manera encriptada y sigilosa. Se puede utilizar desde el uso de correos electrónicos para sacar esta información, al uso de dispositivos conectados durante la realización de una intrusión física, como la Raspberry Pi, utilizando un access point, o al uso de canales seguros como herramientas que a través de peticiones HTTP, DNS o ICMP se consigue transmitir información de manera encriptada, ¿vale? Muy importante también realizar un diseño de estrategias de exfiltración para cada ejercicio, como por ejemplo crear un binario que fraccione un fichero de información. Este binario cree los QR y los muestre por pantalla. Entonces, mientras lo estamos visualizando a través de RDP, de escritorio remoto, grabar la pantalla y a través de ahí volver a reconstruir el binario. En ese momento, de esa forma, habremos conseguido exfiltrar un fichero sin crear más tráfico de la red. Por lo tanto, habrá sido de manera sigilosa. Una vez acabado el ataque, pasaremos a las pruebas de ruido. Se trata de realizar distintas pruebas con diferentes niveles, con la intención de medir el nivel de detección del Blue Team. Se pueden hacer distintos tipos de pruebas, ya sea con herramientas automáticas o también con la exfiltración a través de ficheros, ¿vale? Con herramientas automáticas podría ser a través de, utilizando por ejemplo Nmap, ir haciéndolo, ir tirando Nmaps de cada forma más ruidosa, y con exfiltración de ficheros ir aumentando el tamaño. Otro ejemplo de ruido de pruebas escaladas sería mediante la creación de usuarios. Primero, pues, podríamos crear un usuario con las mismas características del usuario del dominio, es decir, con el mismo estereotipo, en este caso FLAST. Después se crearía un usuario poco ruidoso, pero no sigue el estereotipo. En este caso seguiría el first.last. Y por último sería crear un usuario más que ruidoso,
un nombre hacker, un nombre estoy dentro. Algo que cuando lo vean digan, aquí ha pasado algo. Finalmente, después de acabar todo tipo de pruebas, ya sea de ataque o pruebas de ruido, haremos de borrar las huellas. Se eliminará cualquier rastro de directorios, ficheros, historial de comandos, log de acceso, cualquier rastro de exploit, web shell, sniffer o backdoor que hayamos podido dejar en el dispositivo, y se restablecerá la configuración inicial en los servidores infectados, en el caso de que se haya modificado. Se eliminarán todas las pruebas de la intrusión, pues siempre manteniendo las evidencias de forma correctamente ajustada. ¿Vale? También se tendrá en cuenta la protección y tratamiento de los datos. Este tratamiento incluye capturas de pantalla o documentación escrita de las evidencias. No se exportarán ni se copiarán ningún tipo de base de datos, ficheros o así como imágenes de empleados. Se ofuscará con totalidad la información sobre credenciales y otro tipo de datos sensibles de los empleados y se almacenará de forma segura la información en equipos cifrados y unidades de red cifradas. Además, pues, propondremos recomendaciones de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos en los casos necesarios. La idea de realizar el ejercicio del Red Team es formar al Blue Team, es mejorar sus defensas. Pues para ello se explicará el contenido de las pruebas y qué metodología hemos utilizado, con la idea de que ellos puedan correlacionar los datos obtenidos durante la monitorización de nuestro ejercicio y los datos que nosotros les proporcionaremos de los ataques que hemos realizado, que lleguen a comprender el comportamiento de su plataforma frente a este tipo de ataques, con la finalidad final en que el Blue Team, en un futuro, llegue a detectar el atacante con antelación. Además, les mostraremos los puntos que deberán mejorar o reforzar. Acabada la teoría, ahora traemos 3 ejemplos de intrusión, uno de cada ámbito. El primero es de intrusión desde la ingeniería social, que lo enseñará nuestro compañero Roger. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Como decíamos, ahora os comentaremos un poquito, ¿no? Un ejemplo de la parte de phishing, que más que ver un ejemplo en sí de cómo, ¿no? En vivo, de cómo enviamos el phishing y cómo llega al correo, pues explicaremos más la preparación del entorno, porque bueno, es lo que creemos que os puede interesar más y pues eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como decía, primero veremos qué necesitamos para montar un entorno para realizar estos ejercicios de ingeniería social, ¿no? Y valoraremos también la plataforma donde podemos tener este entorno. Explicaremos también algunas configuraciones que hemos hecho y también finalmente explicaremos varias consideraciones que, bueno, que pensamos que hay que tener en cuenta a la hora de preparar y realizar un ataque de phishing. Vale, puedes pasar, Manuel. Entonces, primero de todo, definimos qué requerimos tener, ¿no? Para poder hacer un ataque de phishing. Primero, un servidor VPS, que será donde tendremos la herramienta de envío de phishing. Después, un servicio de correo electrónico, que será por donde se enviarán los correos. Y finalmente, pues un dominio que se usará para el correo y bajo donde estarán, ¿no? Las páginas no legítimas que tengamos del objetivo. Para todos estos servicios necesitaremos pues, contratar algún proveedor que nos los proporcione y para eso se valoraron distintas opciones como fue pues, Amazon, Arsys, Cedemon, GoDaddy, etc. Entonces, la primera opción que se contempló fue Amazon a raíz de un artículo, ¿no? Que hablaba de que había hecho un ejercicio de phishing utilizando servicios de Amazon. Pero su respuesta, como veis aquí, fue tajante. No se pueden hacer ejercicios de phishing usando su plataforma. Entonces, bueno, pues por ello valoramos una segunda opción y que fue la definitiva, que fue Arsys, con la que se contrataron pues, todos los servicios, debido a que su respuesta fue positiva, así como sus precios que estaban bien y la confianza también en este proveedor de servicios español. Vale. Entonces, la herramienta que usamos para hacer ataques de phishing es GoPhish, ¿no? Que es un potente kit de herramientas que es de código abierto para simulación de ataques de phishing, que facilita este tipo de ejercicios y también proporciona la capacidad de configurar y ejecutar de manera rápida, ¿no? Y fácil
campañas de phishing. Entonces, esta herramienta la tendremos alojada en el servidor VPS y para configurar el entorno se creó un usuario GoFish, que será el que ejecuta en sí la herramienta. Se hizo también un script para que se arranque la herramienta en el boot del sistema y también se tiene que configurar el certificado SSL, que para ello pues, se usó Certbot y Let's Encrypt. Este certificado pues, nos permite que se pueda ver la página por HTTPS y no, bueno, en el caso de que no lo tuviéramos, podría generar desconfianza si sale el aviso de que esta página no es segura. Entonces, primero en la plataforma ARSYS también hay que hacer alguna configuración, como sería en las dos capturas que vemos a la izquierda, sería la de añadir este puerto 3333 en las políticas del firewall del panel VPS y después también cambiar el valor de la entrada DNS para poner donde deseamos poner la página suplantada para que tenga la IP de nuestro servidor VPS. Vale. Finalmente, pues en esta parte comentaremos también algunas consideraciones, como hemos comentado, que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando queremos prepararnos y realizar este tipo de ataques de phishing. Entonces, para empezar, el dominio que contrataremos, ¿no? o el que vamos a contratar, debería ser lo más similar al del objetivo del ejercicio, para dificultar pues, lo máximo posible la detección de que este dominio no es legítimo. Para ello, pues hay distintas páginas que nos pueden ayudar y que dan recomendaciones de incluso diversos estudios, ¿no? Para ver, o sea, para ese engaño y esa visual, ¿no? Y como puede ser este ejemplo, donde simplemente se ha cambiado un punto por un guión. Y esto, pues muchas veces las personas de un primer vistazo no se fijan y no lo ven. Vale, otra tarea que se tiene que hacer antes de realizar un envío de la campaña de phishing es también la de comprobar el correo, ¿no? Para ello también existen varias páginas que nos ayudan pues, a ver si estamos en alguna lista negra o, por ejemplo, a la derecha vemos una captura de una página que nos permite saber la puntuación que tiene el correo que se quiere enviar. Esta captura, por ejemplo, es de MailTester, que calcula el grado de spam de los correos y da una valoración de acuerdo a si el correo electrónico está en alguna blacklist, el contenido del email incluso, etcétera. De esta manera pues, se puede saber si vamos bien o el correo tiene altas probabilidades de ir a spam. En este caso, que vemos en la captura que es un 9 de 10, pues iríamos bien. Es un ejemplo donde no está configurado de Kim y de Mark, pero ya os decimos que se puede hacer también campañas de phishing sin tenerlo configurado. Entonces, acerca del contenido, debemos tener en cuenta el tamaño, ya que si hay pocas palabras, digamos, es más probable que se marque como spam. Entonces, el contenido debería tener una cierta cantidad de palabras y eso nos puede ayudar a avisarnos estas páginas que hemos comentado. Y también tener en cuenta que la URL que pongamos, para que se vea a primera vista, digamos, sea la legítima y al hacer clic, pues envíe a nuestra página, la no legítima. Y así también dificultamos esa detección. Así como también es recomendable poner textos alternativos en las imágenes y definir pues, la versión de solo texto, que eso GoFish nos lo permite hacer fácilmente. Y finalmente también si la empresa objetivo hace uso de firmas, pues tenemos que intentar obtener una de las firmas o más de una para poder modificarla y dar validez al correo. Vale, vale. Y finalmente es recomendable también no enviar grandes cantidades de correos a la vez. ¿No? Es por eso por lo que se recomienda dividir el ejercicio en distintas campañas lanzadas a distintas horas y en caso de tener muchos objetivos, incluso en días distintos. Para eso también es importante intentar detectar estos objetivos. Si se consigue detectar de qué departamento son, pues focalizar esta división de grupos por departamentos. No siempre es posible, pero si podemos conseguirlo, pues también es mejor, porque claro, si enviamos ahora a un departamento, a una persona de un departamento y lo comenta con los otros, y a los otros se lo enviamos el día siguiente, pues ahí ya vamos mal. Vale, ahora le dejo el testigo a mi compañero Mario. Vale, para la intrusión física os traemos el BAT-USB.
el BAT USB. Es un chip muy divertido de cacharrear. Vamos a explicar qué modelos, pues, bueno, qué es, qué modelos hemos encontrado en el mercado, nos hemos traído un par, cómo lo vamos a hacer funcionar y qué posibles objetivos tenemos en la inclusión, ¿vale? El BAT USB es un controlador de teclado programable en forma de USB. Atenta contra la seguridad física, ya que se ha de enchufar físicamente, es programable y además es funcional con Arduino IDE. Es una herramienta muy útil, compaginada y combinada con ingeniería social. Aplicando pretextos se pueden realizar ataques físicos delante de la misma víctima sin que se dé cuenta, de forma mucho más sigilosa que lo normal, ¿vale? Por ejemplo, en 10 segundos en que un administrador vaya a recoger una hoja de impresión y no haya bloqueado el dispositivo, pues podremos enviarnos a nuestro servidor información confidencial. Además, es muy útil para ataques de tipo baiting, eso es decir, los USB cebos, dejar un USB encima de un escritorio pues, con la esperanza de que la víctima quiera averiguar el contenido. Como he comentado, solo he traído dos modelos, el más famoso y por lo que he visto de los más utilizados. Tenemos el famoso Rubberducky de Hackfight, utiliza la placa microcontrolador TINSI e integra la posibilidad de añadir una micro SD. Además, bueno, funciona con DuckScript, que se explicará posteriormente, y pues tiene el precio de tan solo 49,99 €. En cambio, pues tenemos la versión china, la CJMCU, el cual utiliza un controlador ATmega 32U4, también dispone de ranura microSD y encima es funcional con Arduino IDE, ¿vale? Por tan solo un precio de 4,99 €. A partir de aquí voy a explicar el funcionamiento del CJMCU, que es el que dispongo yo. De hecho, este es el enlace de mi compra. ¿Cómo funciona? Vale. A partir de aquí hay varios modos de funcionamiento. Como he comentado, al utilizar una placa ATmega, significa que, es decir, el ATmega es el mismo microprocesador que utiliza Arduino, por lo cual es completamente compatible con Arduino IDE. Así que pues, configuraremos la placa como un Arduino Leonardo. El Arduino Leonardo es el Arduino que utiliza el ATmega 32U4, por lo que tendremos que seleccionar este. Una vez seleccionado, pues podremos utilizar las librerías de keyboard.h. Este es un ejemplo, ¿vale?, de un contador donde pues, el BAT USB escribirá cuántas veces se haya apretado el botón. Es un ejemplo. No solo tenemos la versatilidad de nuestra imaginación, ¿vale?, con Arduino, sino que es que encima nos han traído un script, un Arduino.ino, que interpreta DuckScript, por lo que ya tendríamos casi la funcionalidad completa de Rubberducky. Comentar el BatDuckEsp, esta es la versión en español, ¿vale? Es bastante importante ya que si no, no es compatible con nuestra distribución del teclado. Su funcionamiento es bastante simple. Primero cargamos el script como de forma manual a cualquier Arduino y después abrimos el puerto serial, en este caso el COM3. Una vez abierto, hemos de configurar nuestro BAT USB seleccionando el modo de entrega continua, la C. Seleccionaremos el lenguaje en español y seleccionaremos el payload cargado, ¿vale? Podemos observar aquí arriba que nos muestran los payloads que están cargados en la microSD. ¿Cómo funciona el DuckScript, ¿vale?, que es el payload que se escribirá? Remarcar de que existen problemas de compatibilidad, ya que se ha de escribir el .txt, el script, se ha de escribir con terminación de líneas, por los saltos de línea. Rem es un comentario, por lo cual no ejecuta nada. Gui es la tecla Windows. String indica lo que ha de escribir por pantalla, en este caso escribirá por pantalla, luego escribirá por teclado STR, Enter, Enter, y el delay que está en segundos, se expresa en milisegundos, ¿vale? Además, pues se pueden hacer combinaciones de teclas, ¿vale?, como IR, ejecutar, Control Alt, e incluso pues Alt-Shift para marcar. Ahora lo vemos. Si queréis más detalles, de hecho, este es el link de Hackfight, GitHub de Hackfight, donde explican todo el funcionamiento completo de la sintaxis de DuckScript, ¿vale?
Ahora, lo que nos interesa. ¿Qué podemos realizar con este OAuth USB? Pues podemos desde enviar datos a un servidor propio, como recoger las claves Wi-Fi, volcar contraseñas guardadas en los navegadores, en el caso de que no tengan perfiles con contraseña, volcar la SAM y el system, hacer algún tipo de instalación como un keylogger, incluso pues la idea final es realizar un stager para el firmware de nuestro equipo. ¿Vale? Aquí os dejo algunos scripts de muestra, ¿vale? Que he realizado para la demostración. Aquí podemos ver es el envío de un fichero en base 64, ¿vale? El fichero llamado test, en lo que guiar ejecutamos ejecutar, escribimos PowerShell, Control Shift Enter, ejecutamos el PowerShell como modo de administración y Alt S aceptamos. Una vez a partir de ahí, pues tenemos una PowerShell con privilegios elevados. La siguiente es la descarga de un fichero, ¿vale? Y la ejecución de este, el cual pues es un ejemplo de nuestro stager, ¿vale? En este caso nos hemos descargado con PowerShell y el invoke web request, descargamos el fichero y lo ejecutamos. Finalmente aquí os traigo el ejemplo y la demo con vídeo, ¿vale? De cómo funciona del volcado de las claves Wi-Fi. Para entenderlo mejor, bueno, abrimos la PowerShell de la misma forma, guiar, ejecutar, PowerShell, y a partir de ahí hemos creado un script que lo que hace es con netsh WLAN show profile nos muestra todas las seeds que tenemos guardadas en caché en nuestro dispositivo. A partir de ahí recorreremos una a una con el parámetro key igual a clear para ver la contraseña en texto claro, parsearemos el output y nos la enviaremos a nuestro servidor. En este caso, el vídeo, en lugar de usar un servidor propio, al ser una demo, he utilizado un webhook, ¿vale? Que es un listener. Es una vez introducido el path USB, podemos observar que en prácticamente segundos describe todo el texto y nos envía la petición. Y se cierra automáticamente. ¿Vale? Podemos ver que al refrescar la página ya nos aparece la petición de post que hemos creado, donde pues, la seed de Red Team y Seclabs, la contraseña es super secret. Para la intrusión digital, traemos la intrusión a través de la tecnología Wi-Fi WPA2 Enterprise. Comentaremos qué es esta tecnología, cómo funciona y cómo montar el entorno y configurarlo para realizar el ataque de Bitwin. Veamos, ¿qué es VPA? Bueno, VPA. VPA2 es la versión mejorada de Wi-Fi Protect Access. Es el estándar IEQ 802.11i y el cual pues, nos ofrece dos modos. El personal, que es el que se utiliza en un entorno doméstico, el cual permite el acceso a través de una contraseña, como el caso de casi todas las redes domésticas. Y el modo Enterprise, que sería el caso que vamos a estudiar. Se utiliza en entornos corporativos y además pues, nos ofrece la posibilidad de identificarse mediante diferentes usuarios con diferentes contraseñas. Esta versión Enterprise se suele utilizar con credenciales del dominio y observaremos que ahora que existe un tercer componente, un tercer agente de la autenticación, ¿vale? Ya que el router no contiene estas credenciales del dominio, por lo que deberá consultar a un tercer agente que se denomina el radio server. Este radio server será el encargado de autenticar al usuario con las credenciales del dominio. Para entrar en más detalles vamos a ver el Message Exchange. Primero, el cliente, igual que en la Wi-Fi WPA personal, empieza la comunicación indicando que me quiero autenticar, quiero acceder a la red. El access point devolverá la solicitud de autenticación. En este caso no solo la contraseña, sino usuario y contraseña. Una vez el usuario introducido las credenciales, el usuario enviará un paquete de identity. Es decir, yo soy Mario y me quiero unir a tu red. Este paquete no lleva ningún tipo de credencial, es tan solo de identity. El servidor Radius le enviará el certificado de su entidad certificadora. Una vez el cliente lo acepte, se enviarán las credenciales al Radius. Comentar que en Android, al menos probado en el entorno MI de SVM, no hace falta aceptar ningún tipo de certificado, se mandan las credenciales automáticamente al servidor Radius sin comprobar su legitimidad y sin necesidad de interacción con el usuario.
En el momento en que detecte una SID con el mismo nombre, enviará las credenciales. Este es el ejemplo de iOS, es donde sí muestra el certificado y esto es lo que veremos. Veremos que el certificado, en este caso de la empresa Red Team Inc., con la dirección de correo de su administrador y el certificado que se le hace. ¿Vale? Después se aplicará el método normal, ¿vale? Ya transmitió la contraseña, ya ha estado en el servidor, ya ha autenticado al usuario, el servidor Radius. El access point pues, empezarán a cambiar las keys de VPA, por lo que se intercambiarán todas las claves de cifrado para hacer el aire un medio de transporte seguro. Y a partir de ahí comenzará la sesión, la transmisión de datos. ¿Vale? Como he comentado anteriormente, el ataque que vamos a realizar aquí es Evil Twin, el cual consiste en crear un access point gemelo, el cual se realizará a través de la herramienta HostAPD, VPE. Entonces, para montar el entorno tendremos que configurar nuestra antena externa en modo monitor, tendremos que localizar el target, así, crear un certificado y ponerlo en marcha. Y posteriormente craquear los hashes obtenidos. Yo he utilizado la antena AWU036NHA de Alpha Network. Funciona cualquier antena que tenga la posibilidad de configurarse en modo monitor, es decir, que pueda realizar inyección de paquetes sobre la red. Esta antena, lo malo que tiene es que solo es compatible con redes Wi-Fi que funcionan a 2,4 GHz. Existe una nueva que funciona también con las 5G. Entonces, con Airmon MG seleccionaremos las interfaces de red donde tenemos ubicada nuestra antena y automáticamente la habremos puesto en modo monitor. Una vez se ha completado la configuración, observaremos que se ha modificado el nombre de la interfaz a VLAN. Dar énfasis aquí que cuando se utiliza a través de máquinas virtuales, los nombres de las interfaces de red, sobre todo en VirtualBox, pone un nombre de interfaz de red largo, sobre todo en las antenas externas, en el cual tiene el límite de caracteres que está habilitado, por lo que no podrá introducir el mon al final y dará un error y se quedará con el tiempo. Comentar pues, que hay que fijarse. Una vez ya completada la configuración, nuestra antena ya está en modo monitor, así que tendremos que buscar el objeto con Aerodump y seleccionando la interfaz de red en modo monitor, pues veremos las redes Wi-Fi disponibles. Una vez encontrado nuestro objetivo, en este caso Red Team, y fijado en qué tecnología trata, en este caso MGT, SK sería la doméstica y MGT sería Enterprise con Radio Server, nos tendremos que apuntar el canal que ha utilizado, en este caso el 9, y el nombre de la SID. Después se procederá a crear el certificado. Para ello se deberá modificar los ficheros server, client y tab de configuración que están en el directorio de instalación. Por defecto en la Kali está en etc host apdvp y si no en el fichero donde se haya clonado el repositorio. Una vez pues, hemos modificado los parámetros country name, state, locality, organization name, email address, common name, etc., pues con Bootstrap se creará el certificado. Bootstrap, de hecho, está en la misma carpeta de los certificados. Una vez ya tenemos todo preparado y ya hemos creado los certificados, se configurará nuestro access point. ¿Vale? Para ello, crearemos una copia del fichero de configuración del original, el host apdvp, y a partir de ahí lo modificaremos. Hay que modificar solo tres cosas: la interfaz, en este caso, poniendo la interfaz, especificando la interfaz en modo monitor de nuestra antena externa, el nombre de la SID objetivo y el canal. Remarcar que hay que poner un canal distinto al del objetivo, ¿vale? En este caso observábamos que era el canal 9, por lo que pondremos el 1. De esta forma sí que funcionará el ataque. Y finalmente, pues se pondrá en marcha, seleccionando el host apdvp, seleccionando el fichero configuración modificado. Así que nos quedaremos a la espera de la conexión. Una vez se ha conseguido que se conecte alguien, que alguien acepte el certificado o utilice un Android y sin interacción con el usuario se conecte automáticamente, la víctima pues,
nos habrá enviado sus credenciales guardadas en caché en forma de hash netNTLM. ¿Vale? HostAPD nos facilita el trabajo, ya que nos da las dos versiones del hash puestas para ponerlas directamente en Hashcat o en John the Ripper. Comentar que en Hashcat se utiliza con el modo 5500 y en John the Ripper con el format netNTLM. ¿Vale? Este es un ejemplo de la intrusión, ¿vale? Donde observamos que bueno, hemos conectado la antena a ceros. Aquí es el ejemplo donde no modifica el nombre. Una vez puesto en modo monitor, con AeroDAM observaremos las Wi-Fi objetivo. En este caso, la PISEC, que es la única que está en modo MGT, en modo Enterprise. Así que empezaremos a configurar los certificados. Comentar que hay que modificar solo la última parte del certificado, ya que es la parte del cliente, en el caso del fichero del cliente, el servidor, en el caso del servidor y el CA. En este caso, la empresa es la PISEC, el objetivo. Hay que introducir los parámetros de forma más, ya que esto sería también un poco de ingeniería social, ya que seguramente sí que se necesita interacción con el usuario, con la víctima. Por lo que hay que introducir parámetros lo más similares a la red. Una vez ya se ha modificado todo con Bootstrap en el mismo directorio, se crea el certificado X509. Así que posteriormente se procederá a copiar el fichero de configuración y modificarlo. Se copiará el nombre de la interfaz en modo monitor, se cambiará el canal, en este caso utilizaban el 8, por lo que pondremos el 1, y se utilizará y se cambiará el nombre de la SIM. Comentar que a nivel de redes Wi-Fi se recomienda siempre entre Wi-Fi tener mínimo 2 canales o 3 entre el rango de las dos, por lo que de 8 incluso pondríamos más. En este caso pues, ponemos 8 canales de diferencia. En este momento, pues, N. Jiménez, la víctima, se ha intentado conectar y nos ha ofrecido su hash. Así que pues, con Hashcat directamente ya podemos proceder a realizar password cracking. Una vez Hashcat, pues, en este caso, ha tenido éxito y la contraseña es empresa 2020. Así ya habremos hecho la intrusión a través de redes Wi-Fi, ya que directamente pues, nos podemos conectar a la Wi-Fi. Ya estaría. Muchas gracias por la atención. Ahora pasaremos al turno de preguntas, si tenéis alguna duda. Si en el caso de tener alguna duda, lo podéis poner por el chat y nosotros la leeremos en voz alta y responderemos lo mejor que podamos. Vale, pues te leo la pregunta porque creo que han hecho una pregunta. Espera. Vale. Nos preguntan, para el tema del ataque por Wi-Fi, ¿solo se puede hacer con un dispositivo especial o con Kali Linux también? ¿O se debe tener una tarjeta inalámbrica especial? Nos lo pregunta John Albert Torres. Buenas, Jonas. El ataque se realiza con la distribución, bueno, se utiliza la herramienta HostAPD, que la puedes tener en, bueno, es distribución Linux, lo puedes tener en Parrot, Kali o en Ubuntu. Lo que sí que se necesita es una interfaz de red que se pueda poner en modo monitor. De normal, los dispositivos como los ordenadores, los laptops, no vienen con antenas que se puedan poner en modo monitor, por lo que sí necesitarías una antena externa. Vale, nos preguntan, ¿cuál sería el tiempo mínimo recomendado para un ejercicio de Red Team? Bien, pues yo creo que más o menos entre 2 y 3 meses sería recomendado. ¿Estás de acuerdo, Mario? Sí, entre 2 y 3 meses. Sí. También estaría bien hacer pues, cada un año o medio año incluso. Vale, otra pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el beneficio de evitar el aviso al Blue Team? Bueno, pues como he comentado, se trata de una simulación de un ataque real, por lo que en un ataque real los ciberdelincuentes, los cibercriminales en ningún momento darán un aviso de voy a atacar a la organización,
por lo que es la forma de realizar un ataque donde el Blue Team, el SOC, estará en las mismas condiciones de un ataque real. Exacto. Y de hecho, lo que sí que es muy importante, obviamente, es, digamos, loguear, ¿no? Tener un log de todo lo que hemos ido haciendo, eso sí, para después, posteriormente, una vez está terminado el ejercicio de Red Team, pues ahí sí que el Blue Team pueda ver todo lo que hemos hecho y si no lo han detectado, pues que ahí puedan ver por qué no lo detectaron, etcétera. Pero sí que durante el ejercicio, pues no. Otra pregunta nos hacen. Bajo vuestra experiencia, ¿cuáles son los vectores más recurrentes que se explotan en estos ejercicios en las empresas? Los ataques más exitosos normalmente son los de ingeniería social. De hecho, los más exitosos de todos son las campañas dirigidas. Porque, como he comentado, con un buen pretexto y un buen estudio del perfil del target, suele caer todo el mundo. Claro, digamos que el eslabón más débil, ¿no? Sería Sí. el humano, digamos. Vale, pues si no hay más preguntas, agradeceros vuestra asistencia y esperamos que os haya servido nuestra charla. Muchas gracias. Muchas gracias.